no había separación entre la cocina y el comedor más que una pared bajita donde había una barra. Así que nos veíamos el uno al otro, ¿no? Y estábamos ahí como conversando, hablando un poco mientras ella cocinaba y yo veía la tele. Y en un momento me pareció ver algo afuera, ¿no? No veía bien por el vidrio, ¿no? Porque por el frío se empañaba un poquito, así que no veía bien. Y entonces me levanté con la mano, limpié un poquito, miré hacia afuera y de inmediato recibí como una respuesta desde afuera. Recuerdo que había una nenita como de unos 6 años que me saludaba. Y yo, mi reacción en ese momento fue sonreír y saludarle también. Pensé que era la nenita de alguno de los vecinos. Sí, habían más casas ahí, habían varios vecinos. Miré hacia los costados, pero no se veía nadie. Es decir, yo pensé, su mamá o su papá tendrían que estar fuera. Y luego me di cuenta que estaba con un vestidito. Estaba fresca la noche y yo estaba apenas con un vestidito. Salí y el perro, que estaba dentro de la casa, inmediatamente se vino detrás mío. Y comenzó a ladrar y a ladrar, a ladrar en dirección a un árbol que hay en el frente. No sé exactamente, pero me parece que es como un sauce eléctrico o algo así, me dijeron que es el nombre. Entonces como que tenía muchas ramas, ¿no? Y el perro ladraba hacia ahí. Pero yo no veía nada ni nadie. Busqué con la mirada a aquella nenita que yo había visto. Caminé hasta el árbol y el perro siempre al lado mío. Era como si no quisiera acercarse, ¿no? Porque por momentos le ladraba al árbol, y a mí me parecía gracioso, y retrocedía y lo volvía a atacar y así, ¿no? Entonces vi de nuevo aquella misma nenita que había visto desde adentro de la casa, sentada apoyando la espalda en el árbol, como acurrucada, del otro lado. Por eso es que no la veía, ¿no? Estaba como escondiéndose y tapándose la cara con la, recuerdo que con la mano y con el brazo. Y le pregunté, me acerqué, me paré al costado y le pregunté qué le pasaba, si estaba bien. Y no me dijo nada. ¿Vivís por acá? ¿Dónde? ¿Cuál es tu casa? Le pregunté. Y sin decirme nada se levantó y caminó hasta el otro árbol que estaba al lado. Más o menos a 1,5 metros, 2 metros estaba el otro árbol, ¿no? Se levantó y caminó hacia allí. Cuando yo me acerqué para verla nuevamente, porque pensé que estaba asustada, se me cruzaron muchas cosas por la cabeza en ese momento, ¿no? Pero ya no estaba, había desaparecido. Miré por arriba de la pirca, porque no había ni alambre ni tapia, no había una pirca. Miré si había saltado, miré incluso del otro lado para ver si se había escondido, y no estaba. Recuerdo que en ese momento me di cuenta, ahí fue cuando me di cuenta, que se trataba de algo paranormal, porque sentí un escalofrío. Tomé en cuenta en ese momento que la había visto descalza. Me di la vuelta, me fui adentro y mientras caminaba por el patio y el perro ladraba desesperadamente, a mí me corría un frío por la espalda que no podría explicarle. Solamente cuando uno tiene esa sensación, cuando uno lo siente, puede saber de lo que estoy hablando, ¿no? Cuando llegué adentro, mi mujer me preguntó qué me pasaba. Le conté que, bueno, lo que me había ocurrido, ¿no? Lo que me había pasado. Al rato, como una media hora después, el perro, que estaba echado al costado del sillón, se levantó y comenzó a llorar mirando hacia afuera. Y entonces le presté atención. Y vi la misma chiquita cruzando el patio. La llamé a mi mujer y le dije, mira, mira, ahí está, es esa la nenita. Ella miró, me dijo, no, no tengo miedo, se fue, se sentó en el sillón y me dijo, mirale los pies, mirale los pies. Y hasta entonces, por el susto que tenía, por estar sorprendido por la situación, no me había dado cuenta, ¿no? Ella caminaba y se le movía el vestido, pero no se le veían los pies. No le veíamos los pies. La seguí con la mirada y se perdió en la oscuridad, casi llegando a la otra propiedad.
Mi esposa estaba muy asustada y me pidió que cerrara las cortinas. Y bueno, yo por supuesto que lo hice para que ella estuviera un poco más tranquila. Estaba con muchísimo miedo. Y bueno, yo debo decirles que también sentí miedo, estaba preocupado. En ese momento tratando de tranquilizarla a mi esposa, ¿no? La cuestión es que nos sentamos a comer y de repente vimos que la cortina se movía y de pronto se abrió un poco. No había explicación para esto, ¿no? Imagínense, la cortina estaba al lado de adentro de la casa, por supuesto. Se movía como si hubiera viento. Luego se corrió un poquito. No había explicación para lo que estábamos viendo. Era como si esta nenita la corriera desde afuera con su mano. Ella estaba apoyada en el vidrio. Tenía su mano apoyada en el vidrio. Y era como si ella corriera la cortina. Mi mujer se asustó tanto que dio un grito tremendo cuando la vio y la cortina se cerró. Recuerdo que tenía la cara muy pálida, al igual que los brazos, muy pálidas. Y una sonrisa que fue apenas unos segundos. No sé si llegó a 2 o 3 segundos. Una sonrisa que nos hizo. Era como diabólica porque sus ojos se pusieron oscuros. Yo cerré toda la casa. Nos quedamos un rato más viendo tele, yo tratando de tranquilizarla a mi esposa. Y bueno, mi mujer me dijo que no apagara las luces, así que quedaron esa noche casi todas las luces prendidas. Menos la luz grande de la pieza, había dejado apenas una lámpara, ¿no? Y después me dijo no, que tenía miedo, que quería prender la luz. Entonces yo me fui, traje el televisor, lo puse en la pieza y me quedé mirando hasta que ella se durmió. Y más tarde me dormí yo también, con la televisión prendida. La verdad es que no sé bien cuánto tiempo habría pasado. Exactamente no podría decirte. Pero mirando tele me quedé dormido y de pronto algo me despertó. Cuando abro los ojos, veo una silueta frente al televisor. Estaba mirándome. Estaba como mirándome fijamente a mí. Y la tele, detrás de ella, pasaba de canal en canal sin parar. Como si yo estuviera haciendo un zapping, ¿no? Miré el control remoto, estaba sobre la mesa de luz. Por un momento me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Y cuando me quise sentar en la cama, sentí como si alguien me hubiera empujado, muy fuerte en el pecho, y me tiró en la cama nuevamente. Yo trataba de moverme, de soltarme, pero no podía, sentía como un gran peso sobre mí, y eso despertó a mi esposa, que le pasó lo mismo, que yo vi el rostro, su rostro, de muchísimo miedo, de pánico. No podía moverse igual que yo, como si alguien nos sostuviera. Duró también esto apenas unos segundos, pero les puedo asegurar que la sensación de tener la presión de alguien a quien no ves, que no te deja levantar, es tremenda. La cuestión es que ella me pidió que nos fuéramos, al día siguiente que nos fuéramos, pero yo no podía, tenía que quedarme, ¿sí? Tenía que quedarme a cuidar la propiedad porque lo había prometido. Así que le prometí a ella también dejar todas las luces prendidas, encendidas por la noche, y que yo me iba a quedar despierto para que ella durmiera tranquila hasta que ella se durmiera. Pero aún así no estaba muy convencida, y la verdad es que yo tampoco, porque yo me había quedado la noche anterior despierto hasta que ella se durmió y luego me dormí yo, y fue cuando ocurrió esto, ¿no? Ella no estaba convencida de aquello. Al llegar la noche, tuvimos el primer indicio de que no sería nada tranquilo. Cuando estábamos comiendo, de repente, el foco del comedor, que estaba como a unos 4 metros de nosotros, explotó. Así. De pronto, estalló. Y el ruido me asustó mucho porque yo estaba de espalda. Así que imagínate a mi esposa. Dio un grito tremendo, se levantó y se me vino encima, ¿no? Buscando protección. Fue como cuando explota una bomba de estruendo y no la esperás, ¿no? Una sensación como esas. Yo me di vuelta para mirar y
no había nada, es decir, el foco había explotado, pero no había nadie allí, ¿no? Pensé por un instante si sería algún problema de la instalación, pero de inmediato vi en uno de los rincones, al lado de un mueble como muy antiguo que había, la silueta de una nenita, digo yo, de un nene, porque era bajito, pero no lo vi claramente, por supuesto. La cuestión es que le dije después de comer, nos quedamos un rato, tratando yo de distraerla un poco, mirando televisión, y el perro estaba dentro. Y nos metimos a la pieza, yo llevé la tele, y el perro también, que se echó al lado de la cama. La cuestión es que en un momento noté que mi esposa estaba como muy callada y le pregunté qué le pasaba, y bueno, me dijo que estaba rezando. Yo recé con ella durante un rato, no sé, pasó como una hora, después de que terminamos de rezar y no sucedía nada, hasta que ella en un momento se quedó dormida. Y otra vez el tele, yo recuerdo que comenzó a cambiarse de canales, solo pasaba. Y pensé entonces que quizás era el control remoto que andaba mal. Le quité las pilas, pero no, seguía igual. Ella se despertó y vio aquello también. Y yo traté de tranquilizarla, le dije que nada, que el tele andaba mal y que lo iba a apagar. Así que me levanté para ver si podía, y en el momento en el que estaba al lado de la tele se encendió sola. Inmediatamente me corrió un frío por todo el cuerpo, hasta me dio miedo. En ese momento sí sentí mucho miedo. Me dio mucho miedo caminar hasta la cama, porque tenía el presentimiento, sentía que alguien estaba allí debajo de la cama. La cuestión es que mi mujer lloraba del miedo, sin dejar de preguntarme qué pasa. Yo le decía que nada, que era el televisor que andaba mal, y volví a la cama. No sé, yo estaba como esperando algo, con mucho miedo, y el perro comenzó a ladrar en la pieza y luego salió al comedor. La puerta estaba abierta, y en el silencio de la noche comenzamos a escuchar como una risa dentro de la casa, no muy fuerte, pero la escuchamos 2 o 3 veces, como una criatura riéndose dentro de la casa. Mi mujer seguía llorando, muy asustada, y me decía, está aquí en la casa, está en la casa. Yo trataba de tranquilizarla, decía, quédate tranquila, no nos va a hacer nada, no pasa nada, no está el perro. Reza un poco, pero en realidad creo que tenía tanto miedo como ella. No sabía ni lo que decía. De solo estar, recuerdo que algo me cayó en la cara y me desesperé tratando de sacármelo. Era, no sé, un trapo, como una toalla que había ahí. Y hasta me dio por reírme un poco, porque me asusté tanto y era simplemente una toalla que había caído. ¿Pero de dónde? La toalla estaba en la silla. Voló hasta mi cara. Mi esposa, ella estaba acurrucada al lado mío, llorando, tapándose la cara. La cuestión es que en ese momento escuchamos nuevamente aquella risa, esta vez más claro, como en el comedor. Yo me levanté, cerré la puerta de la habitación y me volví a la cama. Pasaron unos 5 minutos aproximadamente y la puerta se abrió de un portazo, como si la hubieran chocado. Y yo pensé que era el perro en ese momento. Unos segundos después, sí vino el perro y ladraba desde la puerta hacia adentro de la habitación donde estábamos nosotros. Seguido aquello, la luz de la habitación se apagó. El miedo era tanto que yo no podía ni siquiera levantarme. En un momento intenté moverme, pero el pánico no me lo permitió. Tenía miedo de que apareciera dentro de la habitación. Por supuesto, lo mismo mi esposa, que no paraba de llorar. La cuestión es que en un momento pude levantarme, encendí la luz y yo tenía una sensación muy fea. Sentía que había alguien observándonos. Cuando prendí la luz,
me volví a la cama con ella, fui a traer un poco de agua, con mucho miedo. El perro me seguía siempre y él andaba como llorando, muy despacito, eso lo recuerdo muy bien. Cuando volví con el agua a la cama, se cortó la luz en toda la casa. Yo pensé que se había cortado la luz en todo Tafí, no lo sé, porque no me levanté. Pero veíamos como una silueta que cruzaba de un lado a la puerta y escuchábamos por momentos la risa. Fue eterna esa noche hasta que llegó la mañana, hasta que amaneció. El perro se quedó con nosotros dentro de la pieza y lloraba constantemente. Aquello le ponía un marco más tétrico a toda esta situación. La cuestión es que apenas amaneció, preparamos absolutamente todo lo que habíamos llevado y salimos con rumbo a la terminal hasta que saliera el primer servicio para volvernos a Tucumán. La cuestión es que antes de irme fui a ver al vecino y le dije que teníamos una urgencia y le dejamos el perro ahí en la casa del vecino, que yo sé que eran amigos con el dueño de la casa, no con mi jefe, con mi patrón. Nunca le dijimos la verdad. Nos fuimos caminando. Cuando estábamos como a media cuadra, no sé por qué, pero por alguna razón en particular, me di vuelta y seguimos caminando hasta llegar a la ruta que estaba a unas 2 cuadras. Cuando yo me di vuelta, me pareció ver por el patio de la casa la silueta de aquella nenita caminando allí. Fue realmente desesperante aquella noche y lo que nos pasó en ese lugar. Yo no podría transmitirte, sí, el relato de lo sucedido, pero no el miedo que sentí, porque fue tan profundo que no podría describirlo. La cuestión es que llegamos hasta la terminal, nos volvimos, y al llegar aquí, a Tucumán, hablé con la familia y tuve que mentirle que tuve una urgencia con un familiar y por eso nos volvimos. Creo que ellos le pidieron al vecino que mirara la casa mientras ellos no estuvieran. La cuestión es que nunca dije nada sobre lo ocurrido, pero muchas veces me preguntó, hasta de manera insistente, si había estado todo tranquilo cuando yo estuve ahí, si no había pasado nada. Y yo le dije que sí, pero él era insistente preguntándome. Así que estoy seguro que ellos sabían que en esa casa ocurría algo, que en esta casa aparecía esta nenita. Nunca me lo dijo y yo nunca le conté tampoco, porque hasta me daba un poco de vergüenza decir que había sentido miedo. Pero aquello me ocurrió y hasta el día de hoy nos dejó como muy marcadas, ¿no? A mi esposa y a mí. Sentimos mucho miedo. Ese miedo no es parecido a nada. Bueno, a todos los amigos guardianes, les recuerdo, para la gente que está preguntando, para los amigos que están mandando sus saludos y también preguntan, la noche de terror en vivo va a ser el viernes próximo, es decir, pasado mañana, noche de terror en vivo, sala San Miguel Arcángel, a partir de las 20:30 horas, habilitamos la sala, ¿no? Y hasta las 23:15, 23:30 máximo, para que todos puedan volver en colectivo sin ningún tipo de problema. Así que están todos invitados, pasado mañana, viernes 2 de noviembre, Día de Muertos, noche de terror en vivo. Así que te esperamos, contamos con vos. Ya están listos los relatos y algunos videos, vamos a compartir unos pocos videos. Hemos grabado alguna historia en el cementerio de Tafí Viejo también, así que están invitados a compartir con nosotros esa noche tan especial. Pasado mañana, viernes 2 de noviembre, ya saben, San Martín, esquina Monteagudo, noche de terror en vivo. Nosotros vamos a ir una pausa. A la gente que nos está viendo a través del Face, muchísimas gracias. Ojalá nos cuenten desde dónde nos están viendo, desde dónde están siguiendo la transmisión. Y también les pedimos que compartan la transmisión, eso nos daría una gran mano. Bueno, muchísimas gracias a todos. Es tiempo de pausa en la radio y ahora volvemos.
Bueno, gracias a toda la gente que nos está siguiendo, que manda sus saludos. Para Patri Busto, un saludo grande. Para Lucianita Massa también, Clau Torres, un beso grande. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. A todos los que han compartido también la transmisión, muchísimas gracias, de verdad. A ver, ¿a quién más? Tengo un saludo para el amigo Pedro, dice: estoy escuchándote junto a mi familia, mandé un saludo el viernes presente con vos. Para Jorge Gallardo Montes, saludos guardián, escuchándote desde Santiago de Chile. Tengo una historia que me gustaría compartir con ustedes, me encantaría. Me encanta su programa, muy bien. Bueno, para la gente que quiera mandar sus historias, ¿sí? Anoten este número para mandarla a través de WhatsApp, ¿sí? O me la mandan a través del Face, por supuesto, también pueden hacerlo. 156 29 11 81. Jorge Gallardo Montes, un abrazo enorme, querido amigo. Miguel Massa también, saludos de San Pedro de Colalao. Miguel Massa dice: un saludo grande para vos también. Muy buenas noches, guardianes, estamos escuchándolos desde Las Estancias. Un saludo grande, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí también. Para Marcela Manrique, gracias por estar con nosotros. A toda la gente que se suma a la transmisión y que la comparte, muchísimas gracias. Para el amigo Leo, que pregunta sobre la noche de terror en vivo. Bueno, a ver, repito, viernes 2 de noviembre, es decir, pasado mañana, ¿sí? Día de Muertos. Vamos a tener la noche de terror en vivo a partir de las 20:30 horas en Sala San Miguel Arcángel. Esto es en calle San Martín, esquina Monteagudo. Así que espero que nos acompañes, ¿sí? Bueno, vamos a ir con más historias. Buenas noches, dice: recién salgo de trabajar escuchando con mi novia Fátima Arroyo. Lo sigo desde muy chico. Mira vos, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, porque hay muchos mensajes también que están llegando a toda la gente que nos escribe. Está muy bueno que se pueda transmitir vía Facebook o Internet los programas y las historias. De tiempo desde Oliva, en Córdoba, dice. Muy bien, aprovechando que mañana no trabajo. Bueno, un saludo grande a la gente de Córdoba también. Muy buenas noches, escuchando a los guardianes. Se me borró el mensaje. A ver si... Es que están entrando como muchos mensajes de pronto, así que vamos a esperar un poquito para poder saludar a todos. A Walter Yapur también, saludos, escuchando con Jessie, mi novia. El amigo Fabián Castillo, pasada de nuevo el número más despacio: 156 29 11 81. Ahora sí. Muy bien, bueno, vamos con la próxima historia. Estamos ya en la última media hora del programa. Y dice: ¿cómo estás, guardián? Mi nombre es Roberto, tengo 21 años. Y quería compartir con ustedes algo que me contó, que me relató mi papá. Y esta es la historia. Él vivía en Acheral cuando era muy chico, y estamos hablando aproximadamente de los años 60. Imagínense si Acheral hoy sigue siendo un pueblo con muy pocas casas. Imagínense por aquellos años todavía, ¿no? Bueno, por aquellos años mi papá recuerda y siempre nos relata, nos cuenta y se va acordando de algunos detalles. Un caso que ocurrió en su casa cuando él era muy chico. Tendría por aquel momento apenas unos 14 años, según lo que él cuenta. Una tarde, su tía, cuando todos estaban, ¿no?, en la casa, hora de la merienda, ellos ya habían terminado, pero la otra parte de la familia estaba allí, estaban tomando mate. Recuerda que su tía, de pronto, salió gritando de la pieza, desesperada. Salió, incluso, él cuenta que se asustó, era muy chico, no sabía lo que pasaba, se asustó al igual que todos en la familia, y todos corrieron para ver qué pasaba. Se trataba de mi primita, ella tenía por aquel momento 8 años. En ese momento entraron en la pieza porque mi tía gritaba como loca que la ayuden, que estaba muerta. Cuando entraron a la pieza, dicen que mi primita estaba en la cama rígida y fría, pero que respiraba.
Esto se contó en la familia y lo hablaron muchísimas veces, por eso mi papá sabe en detalle de esta situación, además de lo que él mismo vivió, porque trataban un poco de mantenerlos exentos de esa situación para no asustarlos. Dice mi papá que la taparon en ese momento y que mi tía se acostó a su lado. Mi abuelo le decía, acostate con ella para darle calor. Y que de pronto comenzó a gemir, como cuando uno tiene pesadillas, ¿no? Se movía para todos lados y gemía, como cuando uno está con pesadillas. Ellos intentaban despertarla, sin asustarla, sin gritar, ¿no? Mi papá decía que mi abuelo le decía, mamita, despiértese, está soñando. Y eso él lo recuerda muy bien porque estaba parado en la puerta de la habitación. Pero no podían despertarla. Hasta que en un momento rompió en llanto y se despertó. Lloraba desconsoladamente. Ella no entendía lo que pasaba. Miraba con los ojos extraviados en ese momento a los que estaban a su alrededor. Estaba como perdida. Durante lo que quedaba del día, esto pasó aproximadamente a las 7 de la tarde, vomitaba absolutamente todo lo que comía. Tomaba un poco de agua y vomitaba, la comida lo mismo. Entonces decidieron traerla al médico, el cual, después de revisarla, no le encontró aparentemente nada grave, según él decía. Y sí le revisaron mucho el estómago, le dieron incluso algún remedio para el estómago y esas cosas, ¿no? La cuestión es que durante una semana le hicieron algunos análisis, porque el hecho se repetía todas las noches, pero no encontraron una causa aparente de esta situación. Le recomendaron unas dietas, bueno, en fin, unas cuestiones médicas, ¿no? Con los días, ella comenzó a desmejorarse y adelgazar mucho. Lo raro es que gran parte del día ella estaba bien, o normal, por decirlo de alguna manera. Y por momentos se ponía mal. Cuenta mi papá que una noche se había acostado temprano en la misma cama que mi tío, o sea, mi tío y mi tía se habían acostado en la misma cama con ella, y que mi prima, a eso de las 12, a la medianoche, gritó, pero cuando ella se despertó, cuando se despertaron, salieron corriendo para despertar a mi abuelo, y cuando llegaron a la pieza, mi prima estaba otra vez en la cama, muy rígida porque se ponía muy dura con los brazos al costado y por momentos hablaba como con una voz gruesa. Ellos dicen que gemía, de pronto cambiaba la voz y ponía una voz muy gruesa y que no se le entendía nada. No entendían lo que decía, no porque balbuceaba, sino porque es como si lo dijera en otro idioma. Todos se asustaron. La primera reacción de mi abuela fue persinarse. Todos estaban asustados, con miedo e intentando despertarla. Mi abuelo era quien, trataba de sobrellevar la situación, ¿no? Trataba de levantarla de la cama, pero le era imposible porque estaba muy rígida, muy dura. Dice que tenía como mucha fuerza y que cuando intentaron despegarla, levantarla de la cama, no podían. Era como si ella, una nenita de 8 años, pesara, no sé, 1 tonelada, mucho. No podían levantarla. Mi abuela ya se había dado cuenta y mi abuelo en ese momento pensó que aquello se trataba de algo paranormal. Y entonces se pusieron a rezar todos alrededor de ella, hasta que salió de ese trance en el que estaba. Esa noche se quedaron despiertos, acompañándola en oración, hasta el día siguiente. Mi abuela, sobre todo, era quien más rezaba. Se quedaron despiertas hasta que llegó la mañana. Mi tía, mi tío, mis padres, muy asustados, los padres de ella llorando por lo que le estaba ocurriendo a su hija. Imagínense, una situación tremenda, una situación muy, muy difícil. Y en la casa muchos con miedo también. ¿Por qué estaba ocurriendo aquello?
Yo sentía miedo y aquello lo recuerdo. Tenía miedo de dormir con la luz apagada. De pronto en la noche escuchaba gritos y llantos. Esa noche apenas amaneció, mi tío, bueno, después de hablar con todos en la familia, de conversar un poco entre la familia, se vino para la capital a buscar unas personas que habían conocido tiempo atrás, sobre todo a una señora, ¿no? Eh, doña Ramona, que era una curandera, y que según ellos sabían, hacían exorcismo. Era un grupo de personas, no sé si 4 o 5 personas. Ellos, por lo que yo entiendo, por lo que sé, o por lo que me contaron también, eran como pastores, ¿no? Que estaban en la zona de Villa Urquiza, en esa zona. Y de hecho es como que iban muchas veces a la cárcel allí. Es allí donde lo encontraron, donde los pudieron contactar. La cuestión es que pasaron 2 días hasta que pudieron dar con ellos, hasta que pudieron encontrarlos y contarle lo que venía sucediendo, lo que venía pasando en casa, con todos los detalles de aquella situación tremenda. Pero durante esos 2 días, estas cosas continuaron pasando en casa a pesar de que mi tío estaba acá en la ciudad, ¿no? Casi no se podía dormir por las noches, porque siempre le pasaba lo mismo a Marcela. Se quedaba dormida y ahí comenzaban estas situaciones. Los gritos, los llantos y otra vez que se ponía como tiesa. Y la desesperación de la familia y todos rezando hasta que mi abuela se dio cuenta que cuando esto sucedía, ella había salido al patio, había ido a buscar agua. Sobre la casa era como que sobrevolaba una sombra, ¿sí? Algo, una persona, algo, como que daba vueltas sobre la casa. Y ella lo había visto. Cuando lo vio, según relatos de ella misma, se le puso la piel de gallina. Inmediatamente supo que se trataba de algo malo, ¿no? De algo paranormal. Entró a la casa otra vez y se puso a rezar. La cuestión es que ella se quedaba dormida y empezaban a ocurrirle estas cosas, ¿no? Y después durante el día también se dormía del cansancio, porque la noche era como toda una batalla, ¿no? Una siesta mi tía estaba junto a ella en la pieza y todos escucharon, incluso yo escuché que comenzó a llorar. Mi tía comenzó a llorar, a llorar, a llorar y a pedirle a Dios que la ayudara. Mi abuelo entró en la habitación y dice que vio a mi primita por unos segundos como suspendida a unos 20 centímetros de la cama, que cuando él entró cayó en la cama. Y a mi tía, que tenía las manos sobre su pecho haciendo presión y que no podía con aquella situación, cayó sobre la cama y fue como que despertó y comenzó a gritar desesperada. Eso lo recuerda muy pero muy bien mi papá. Dice que era un grito aterrador y que comenzó a tirar todo lo que había en la pieza. Incluso recuerdo que, dice mi papá en el relato, recuerdo que mi abuela decía que cómo era posible, ¿no? Que unos cuadritos, unos retratos que estaban en una pequeña repisa volaban como si los lanzaran y nadie los había tocado. El grito de ella daba miedo. Era un grito distinto, aterrador. De pronto se paró sobre la cama y comenzó a tirar toda la ropa que había, todo lo que había cerca de ella, hasta que entre mi abuelo, mi tía, mis primos lograron sujetarla un poco, hasta que se tranquilizó un poco. Y luego cayó dormida. Ellos se asustaban cada vez que esto pasaba porque pensaban que iba a morirse. Caía tan de repente, dormida, que pensaban que se había muerto. La cuestión es que cayó dormida y comenzó a hablar con una voz muy gruesa. Por momentos con los ojos abiertos pero sin pestañear. Ya todos en la casa suponían, pensaban que se trataba de algún alma, de algún demonio quizás que la había poseído.
Ella estaba dormida siempre, pero con los ojos abiertos y en blanco. A partir de ese momento, ¿no? Era una imagen realmente que daba mucho miedo. Mi tío llegó esa tarde y la gente a la que él fue a buscar, llegaron al otro día tempranito y se quedaron en la casa por 2 días. Él cuenta que cada vez que estos señores entraban en la habitación, comenzaban a ocurrir en la casa cosas increíbles. Los perros comenzaban a llorar todos, absolutamente todos, como si les estuvieran pegando. Y de hecho, salían corriendo hasta el monte y se quedaban allí. Yo recuerdo que en un momento, de pronto, es como que sentí un olor a podrido dentro de la cocina donde yo estaba que me impedía respirar. Eran cosas muy feas, ¿no? Cada vez que entraban se tomaban de las manos, se ponían como en un círculo alrededor de la cama y comenzaban a orar. Antes habían prendido algún incienso, no sé exactamente qué cosas eran, pero comenzaban a rezar y a rezar. Mi abuela, mi tía, todos los demás de la familia también lo hacían, pero fuera de ese círculo, ¿no? Porque cuando eso sucedía, es como que comenzaba a temblar todo dentro de la pieza. La cama, las sillas que estaban allí, había un ropero, todo temblaba. Y se escuchaban gritos. Luego, mi abuelo, los que estuvieron dentro de la habitación en ese momento, yo no estaba, dice mi papá, comentaban que eran como si de pronto salieran como unas sombras de ella, ¿no? Fue muy feo. Era como si algunas sombras salieran de su cuerpo. Y ellos seguían allí rezando. Cuenta mi abuelo una particularidad, que estos señores que rezaban transpiraban muchísimo, pero no se soltaban de la mano y seguían rezando por horas. Fue muy feo, pero después de un par de días todo volvió a la normalidad. A pesar de que Marcela estaba muy flaca, muy pálida, desmejorada, y que se sentía mal, de a poco fue recuperándose, comenzó a comer nuevamente. Ella no recuerda lo que le pasó en esos momentos, pero la familia de mi papá lo recuerda muy bien, por supuesto. Y luego de que terminó todo esto, se sentaron a hablar con estos señores, con estos pastores, a buscar un porqué. Ellos decían que quizás alguien había hecho un trabajo, alguno de la casa o a la casa misma, y que cayó sobre ella porque era la más niña, la más pequeña en la casa. O quizás uno de esos espíritus que a veces andan vagando por ahí se metió en su cuerpo. Ellos en casa dicen que a partir de ese momento, todos los días, entre las 6 y las 7 de la tarde, rezaban todos juntos, acompañándola a mi prima, ¿no? A la prima de mi papá, perdón. Y luego cada uno, por supuesto, hacía sus oraciones. Llevó un tiempo recuperar la tranquilidad de la casa, pero al ver que pasaron las semanas, que ella se recuperaba, la prima de mi papá se recuperaba, es como que volvió la tranquilidad. Con el paso de los años quedó en un mal recuerdo, si bien es cierto que nunca más volvió a ocurrir nada como esto. Muchas gracias por la historia, por supuesto. Saludos para el amigo Walter Yapur, que dice: estamos escuchando con Jessie, mi novia. Para Chechu Lara también, un saludo grande para ella. Saludos para Micaela, para Diana, que dice: voy a estar el viernes acompañándote, por supuesto, en la noche de terror en vivo. Para el amigo Nahuel, para Dardo, para Luciana, para Micaela, para Lía, para Doris, ahí también hago. Para Doris y Nahuel y Walter, que están juntos viendo el viernes. Te acompañamos, Guardián, un abrazo grande. Va a ser una noche especial para compartir historias, claro que sí, esto lo dice Elizabeth. Un beso grande para vos. Saluda a mi mamá,
que le encanta el programa. Para Claudia, un saludo grande. Gracias por estar allí con nosotros también. A la gente que nos está compartiendo a través del Face, también un saludo grande para todos ustedes. Y repito, este viernes, es decir, pasado mañana, Noche de Terror en Vivo, Sala San Miguel Arcángel, a partir de las 20:30 horas, te esperamos para compartir el Día de Muertos. Es tiempo de pausa en la radio. Los invito a quedarse con nosotros. Volvemos en un instante nada más, ¿sí? Para ya meternos con la última. Bueno, y esta es la última historia que vamos a compartir esta noche. La historia dice: ¿cómo estás, amigo? Me llamo Pablo. Esta es mi historia. Ocurrió allá por el año 85. Por aquel momento estaba de novio con Nancy, quien hoy es mi esposa. Una noche, en el mes de agosto, habíamos ido a una fiesta en casa de sus tíos. Recuerdo muy bien, el cumpleaños de 15 de su prima. Esta casa estaba en la zona del Parque 9 de Julio, cerca de donde estaba por aquel momento el galpón de la ex empresa El Ranchilleño, que era una empresa de colectivos. Yo no recuerdo muy bien cómo se llama esa calle, pero se contaba que en ese galpón, que llevaba como desocupado mucho tiempo después de que la empresa se fundió, no sé qué pasó, aseguraba a la gente del lugar que ocurrían situaciones paranormales allí, ¿no? La casa estaba como a 2 cuadras de la avenida, frente del parque. A eso de las 5 de la mañana, más o menos, no recuerdo exactamente el horario, pero creo que era cerca de las 5 de la mañana, le digo a Nancy, le digo a ella que me iba. Ella se iba a quedar a dormir allí en la casa de su prima, se iban a quedar tarde seguramente, así que yo le dije que me iba, ¿no? Mi novia me acompañó hasta la puerta, me despidió y me fui. Yo salí caminando de allí, por supuesto, y era muy tarde, estaba oscuro todavía. Cuando llego a la avenida, me quedo parado por un momento pensando por dónde ir. Yo vivía en la calle Santiago al 900, ¿no? Ir por un lado del parque o por el otro, no sabía. Así que en ese momento decidí cruzar por el parque caminando. Me acortaba muchísimo el camino, ¿no? Entonces tomé una de esas calles que va como en diagonal y comencé a caminar por allí. La noche estaba muy, muy fría y corría viento, eso lo recuerdo muy bien. Después de caminar un poco, en un momento en el que iba cruzando por el pasto, veo más adelante que algo se movía detrás de un árbol, no sé, unos 30 metros aproximadamente, algo se movía detrás de un árbol. Entonces me alejo un poco hacia el otro lado para cruzar, pensando, bueno, como todos calculo que podía estar alguien, que podía robarme, después pensaba que podía ser una pareja, en fin. La cuestión es que me cruzo hacia el otro lado, como alejándome un poco, y sigo caminando. Al estar a la altura más o menos de ese árbol, cuando iba pasando a la altura de donde estaba ese árbol, a unos 20 metros mío aproximadamente, miro de nuevo y veo como 2 gatos jugando, que corrían alrededor del árbol. Gatos que eran como muy grandes, gordos, ¿no? Que se revolcaban, corrían, jugaban, subían al árbol, bajaban un poquito, no es que subían hasta arriba. Y entonces me quedé como más tranquilo, ¿no? Bueno, lo que había visto en realidad eran esos 2 gatos jugando allí junto al árbol. Un poco más adelante, y cuando iba por una de las veredas, de pronto, donde están las canchas en ese lugar, escucho el grito y el llanto, ¿no? O cuando los gatos pelean o cuando lloran, bueno, esos sonidos que creo que a todos, no sé, pero al menos a mí me pusieron la piel de gallina en ese momento. Como cuando pelean, cuando están en celo, cuando lloran.
Lo escucho una primera vez, me llamó la atención y me asusté, después los volví a escuchar. Y seguido eso, escucho, imagínense en la soledad del parque, ¿no? Y en el silencio, que se quiebra una rama y cae un árbol que estaba a unos 10 metros míos, hacia un costado, cae una rama grande. Y por supuesto no sabes el susto que sentí por el ruido y por el movimiento, no esperaba que esto sucediera. Y cae esa rama. Y de ahí veo que se incorporan como dos personas muy chiquitas, de no más de 50 centímetros. Yo miraba incrédulo, tratando de convencerme que no era eso, que eran otra vez los gatos, pero no, miraba y veía con claridad aquellos dos nenitos como bebés de 50 centímetros, es decir, como bebés el cuerpo, ¿no? Como de una criaturita, pero inmediatamente pensé en que eran duendes. Sus movimientos eran como los de un animal, como los del gato, ¿no? Porque se pusieron como a 4 pies y corrían y daban vuelta ahí en las ramas, se escondían, se paraban, se reían. Y por supuesto que yo me asusté muchísimo. Miré hacia adelante y seguí caminando y ellos comenzaron a cruzarse de un lado al otro de la vereda y en la calle, como unos 10 metros delante mío. Y seguí escuchando ese llanto, ¿no? Como el de los gatos que me ponía, la verdad, me ponía la piel de gallina en ese momento. Yo estaba muy asustado, pero seguía caminando hasta que en un momento sentí algo que me agarró del pantalón, desde atrás de la botamanga. Yo intenté sacar la pierna, soltarme, pero no pude, y al mirar vi a uno de esos duendes que me tenía agarrado y que hacía un ruido muy extraño. No sé cómo explicarlo. Yo estaba desesperado, tiraba para soltarme, quería correr, pero me faltaba mucho aún para terminar de cruzar el parque. En un momento me suelto y empiezo a correr, a correr, a correr. Y me cansé, por supuesto, y me paré. Cuando me paré, sentía que me pesaba el cuerpo tremendamente. Y otra vez veo a esos duendes riéndose, que iban como caminando uno atrás del otro, ¿no? Como cuando uno va a la escuela, que los ponen en fila, iba uno atrás de otro caminando pegado a los yuyos. En esa parte los pastos estaban un poco más altos, ¿no? Yo estaba cansado, no podía correr, pero estaba desesperado del miedo también. Esta vez corrí, otra vez empecé a correr, y mientras corría comencé a insultarlos, y en ese momento yo recuerdo que los perdí de vista. Ya no los vi cruzarse delante mío, porque además comencé a persinarme mientras corría y a rezar el Padre Nuestro. Con las últimas fuerzas que me quedaban, logré salir del parque a la avenida, y miré hacia atrás y simplemente ya no estaban, habían desaparecido. El corazón me latía a 1000 por hora del miedo que sentí. Traté de alejarme lo más rápidamente posible. Llegué a mi casa. Aquella noche me costó muchísimo dormir. A la semana aproximadamente, mi mamá me pregunta qué había hecho con el pantalón. Me dice, ¿qué hiciste con este pantalón? ¿Qué le pasó? Y cuando fui a verlo, tenía marcada como las manitos en el pantalón, como si hubiera tenido lavandina en las manos, ¿no? Manchas blancas en el pantalón con la forma de las manitos, pero bien definida. Bueno, yo cuando le conté a mi mamá lo que había sucedido, mi mamá, sin pensarlo, lo llevó al fondo, le puso alcohol y lo quemó al pantalón. Y recuerdo que yo me quedé muy sorprendido con toda aquella situación, ¿no? Muy asustado, además, por lo que me había pasado. Después de eso, no volví a cruzar el parque solo nunca más de noche. Es decir, iba al parque en oportunidades, pero nunca de noche. Elegíamos otros lugares para ir con mi novia, con la que hoy estoy casado, ¿no? Pero quería compartir esa historia con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por la historia. Y por supuesto, muchísimas gracias a toda la gente
que se ha quedado compartiendo el programa con nosotros. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿estas cosas realmente pasan? Bueno, yo siempre digo, ¿no?, que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Muchos de los que están del otro lado les ha tocado atravesar por situaciones paranormales. Y quizás esta noche, cuando te encuentres solo en el silencio y la profunda oscuridad de la noche en tu habitación, sientas que hay alguien más junto a vos. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa. Cuento con vos, te espero este viernes, pasado mañana, viernes 2 de noviembre, Día de Muertos, Noche de Terror en Vivo, Sala San Miguel Arcángel, San Martín, esquina Monteagudo, a partir de las 20:30 horas. No faltes. Ai se siis kivo, niin, mutta me trappa, että sä